Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Hoy, en nuestro episodio número 47, nos acompaña David Señorian, que ahora nos va a contar quién es, dónde está, qué cosas hace. Es una persona que hemos conocido el año pasado y con la cual teníamos muchas ganas de charlar sobre diversos temas. Bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros, David. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es David Señorian, soy coreógrafo, director, gestor cultural, entre otras cosas de aquí en Argentina. Estoy actualmente en Buenos Aires y aquí resido y también aquí es mi centro de operaciones. Esa es la primera pregunta que te íbamos a hacer. ¿Dónde estás específicamente en Buenos Aires? Porque para la gente que quizá no sabe, Buenos Aires es una ciudad muy grande. ¿Sí? Estoy en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, que queda del Congreso de la Nación, que quizás está tiene más imágenes de ese edificio, a 25 cuadras. Pues mira, lo primero que siempre preguntamos, además de dónde estás, que es importante, obviamente, para que nuestros oyentes puedan saber esta conexión entre Barcelona y el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires. ¿Quién es nuestro invitado? Antes de que nos cuentes qué haces, porque solemos en las artes escénicas y en el mundo de la gestión cultural hablar siempre de lo que somos a través de lo que hacemos, pero nos interesa en esta nueva temporada empezar por la persona. Entonces, te preguntamos, ¿quién es David Señorian? Y qué pregunta compleja. Un artista devenido en productor, gestor cultural de esos proyectos. Y mis orígenes concretamente vienen específicamente de la danza, de mi deseo y mi deseo férreo de querer ser bailarín, poder bailar. Y podría decir que desde ese deseo que se transformó y fue estimulado por otros hasta convertirme en esto que soy, que es, que podría decir que soy un artista con una mirada sobre la danza y específicamente sobre la danza de mi país. ¿Y qué relación tenés con la danza de tu país? O sea, y la siguiente pregunta es, ¿qué sentís que traes a la danza? La relación que tengo con la danza, bueno, es en lo formal, es institucional, es organizativo, es de producción, es de organización, y me refiero en los roles que fui ocupando o que mantengo, o los nuevos roles que voy ocupando tienen que ver con esas áreas, más específicamente sobre la organización, la coordinación y la producción. Y me parece que aporto esa capacidad que tengo de reunir equipos de trabajo en pos de proyectos pequeños y algunos más grandes, como una carrera universitaria o un proyecto específico en relación a la danza y lo social, la danza y lo territorial. Y me parece que aporto eso y también alguna referencia, puedo aportar o ser alguna referencia en algunas batallas o luchas del sector de la danza de aquí de Argentina, específicamente en términos de políticos, en busca de legislaciones para nuestra danza. Mm.
Y, y de esto que nos contaste otra vez, ¿qué sentís, digamos, porque como bien nos acabas de escribir, traes muchas cosas, ¿no? Y requieren diversos Davids, digamos, ¿no? Diversas versiones, Sí, ¿no? Eh, y, y off the record hemos hablado más de una vez, ¿no? De esta diversificación que también tiene que ver con un interés y un compromiso. Entonces, ¿cómo es ese compromiso que traes que no solamente está ligado, bueno, quizá corregime, pero no está ligado a un solo lugar, pero por lo que nos contás, hay una parte que está vinculada a lo pedagógico, hay algo que evidentemente está vinculado a lo creativo, y después esta parte que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Con los derechos sindicales de los trabajadores de la danza. ¿Qué sentís con respecto a estas o sea, cómo haces que convivan estos distintos Davids en tu vida cotidiana? Si es sí, que la pregunta se entiende. sí, sí, se entiende y es complejo como muchos otros, ¿no? Digo, artistas, sobre todo, tengo la experiencia de conocer digo, más cercana a artistas argentinos sí, que tenemos, que hay algo que nos hace, digo, a mí particularmente, que me hace avanzar en proyectos que me interesan y para eso tengo que adquirir nuevas herramientas o desplegar nuevas armas de seducción o nuevos conocimientos y por eso voy. Eh, Me parece que el compromiso con la danza es, podría decir, absoluto, toda mi vida. Y, y también podría decir que en estas múltiples facetas que en realidad se entrelazan, yo siento que todas las actividades, la pedagógica, la producción, dirección, la de coordinación, la de organización, o incluso la creación actual de una cooperativa cultural, es un tejido que también voy colaborando con el tejido general de, de del sector de la danza donde vivo y también es un tejido que me sostiene, que tengo como muchos lugares donde apoyarme, ya sé que es mucho más trabajo, es mucho más exigencia Mm, de cada uno de esos espacios, pero también siento que es una gran red donde yo me sostengo claro, o que pude construir para sostener. buenísimo. ¿Y qué sentís que te devuelve todo esto? A mí, digo, todo esto me devuelve contención, me devuelve respeto, me devuelve eh, agradecimientos, me devuelve más trabajo. Y también lo que siento que a mí me devuelve así más personalmente, muy personalmente, me devuelve la sensación o la percepción de que estoy haciendo algo bien. Mm. Y, y lo que tiene que ver con los aprendizajes de de estos distintos lugares en los que estás involucrado. Porque a todos nos gustaría, ¿no? Que esta diversidad como la que nos estás, impresionante que nos estás compartiendo, fuera sincrónica, ¿no? Pero no siempre lo es. O sea, hay cosas que a veces van a una velocidad, otras van a otra, a veces algunas necesitan o requieren una temporalidad breve, inmediata y casi del mundo de la reacción o del reflejo, y otras necesitan un arco largo de tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta relación con los tiempos, cómo cómo es tu despliegue en esto? Eh, y ahora puntualmente después te voy a preguntar alguno de estos espacios donde estás involucrado, ¿sí? Ok. Sí, con respecto a los tiempos, bueno, aquí en Argentina los tiempos son muy vertiginosos, seguramente estarán al tanto de la coyuntura política, económica de- Claro. del país y demás, y los tiempos son bastante, eh, a ver, digo, hay muchos imprevistos todo el tiempo. Estamos muy acostumbrados a sortear imprevistos, a readaptarnos, hay
desarrollé en este tiempo, como muchos de mis colegas, una gran capacidad de adaptación y de resolución de conflictos y de problemáticas alrededor de los temas en los que nos embarcamos. Eso por un lado. Y hay un tiempo y después eso con respecto a lo cotidiano, a lo diario, a la tarea en cada uno de los espacios. Y después hay otro tiempo que es el mío, el personal, son proyecciones a largo plazo de mi recorrido en relación a mi tarea o al arte o mi forma de involucrarme con la danza que va mutando. Me parece que ese es un tiempo personal que yo proyecto cada 5 años, cada 10 años, que es el que intento sostener más allá de los otros tiempos, los que no me pertenecen, o los tiempos que tienen que ver con las urgencias, con la inestabilidad. Hago todo lo posible para que ese tiempo personal, de proyección personal, se mantenga a pesar de los otros, o teniendo en cuenta muchas veces los otros, porque son sostenedores, disparadores, o son, propulsan ese otro tiempo. Y antes de hacerte la pregunta de especificar alguno de estos espacios y proyectos donde estás involucrado y estos tiempos que nos describís, también, digamos, estás vinculado a lo que es el mundo de la institución pública, pero también en lo privado, ¿no? Que también, como bien vos sabés, como todos saben, los tiempos en ambos suelen ser también de una diversidad importante. Bueno, urgencias hay siempre, ¿no? Pero después, cuando hay que desarrollar algo, los arcos de tiempo ahí sí que cambian, ¿no? Si llamamos en el mediano o largo plazo. Entonces, ¿cómo es tu relación en estar balanceándote también en tu multiplicidad de actividades que realizás entre lo privado y lo público en el mundo de la danza? Partamos por quizás para mí lo más sencillo, que seguramente para todos los que escuchan y tienen alguna actividad en lo privado, lo más sencillo, por supuesto, es las decisiones y el tiempo que se maneja en los privados casi te pertenecen, ¿no? Como casi, digo. Por supuesto que hay muchos otros, pareciera, hay muchos otros que están involucrados, pero hay algo de respuesta mucho más rápida a las propuestas, a las demandas, o a las ideas, o a como quiera llamarlo. Pero y con respecto a lo institucional, por ejemplo, en el trabajo en la universidad, tiene un poco más de complejidad de las capas que hay que atravesar en la toma de decisiones, o con los equipos con los que hay que coincidir, consensuar, son más, y así tiene que ser. Me parece que es sumamente necesario. Pero ¿sabes qué me pasa en este espacio particular, en la universidad donde trabajo específicamente? También es que es una universidad bastante nueva y tienen dinámicas todavía no anquilosadas. Entonces permite cierta flexibilidad y parece que se adapta, por lo menos desde mi experiencia, a una forma de gestión y de producción bastante flexible, ¿viste? Entonces siento que a pesar de, en este caso, estar en una institución y que requiere de mucho más pasos para llevar adelante cualquier propuesta, o demostrar que esas propuestas pueden ser posibles, es un requerimiento anterior a llevarla adelante, ¿no? Me parece que no encuentro diferencia, por supuesto, en estas etapas o equipos de gestión con los que hay que consensuar y dialogar, pero no veo demasiado obstáculo
Sí, por supuesto, sobre todo en los espacios institucionales, en las universidades y sobre todo en nuestras universidades nacionales, el presupuesto es eh, algo que generalmente conspira para que nada se haga. Pero bueno, estamos, como te dije antes, estamos muy acostumbrados a adaptarnos, a sobreadaptarnos, a mirar las cosas de muchos lugares distintos para poder avanzar. No digo con esto que no haya un interés genuino de todas las partes en que eso suceda, pero para muchas de estas cosas, además de la posibilidad de vinculación, gestión y es necesario dinero constante y sonante. Entonces, estamos siempre viendo qué alternativas posibles nos facilitan llevar adelante cada uno de los proyectos en los que nos sumamos o participamos o proponemos. Buenísimo. Y de lo creativo, contanos Sí. un poquito en qué momento estás como artista, cuál sería como decimos en inglés, en video, tu artistic statement, ¿no? ¿Dónde estás hoy parado como artista luego de una carrera muy larga, y muy rica en experiencias y en creaciones? ¿Dónde te sentís que estás hoy? Eh, yo estoy revisándome, estoy pensando en el para qué de esto que hago. Estoy en esa etapa de revisión, con unas preguntas a veces un poco más duras sobre mí mismo, ¿no? O unas reflexiones más duras sobre mí mismo, pero estoy preguntándome sobre todo para qué, qué sentido tiene lo que hago y para quién hago lo que hago. Estoy Claro. en esa instancia. Con digo, para que no suene tan deprimente, digo también, pero también respondiéndome o tratando de encontrar algunas respuestas de ese para qué, específicamente cuál es el diálogo que como artista intento construir o reconstruir con aquellos que nos eligen ver, específicamente con los espectadores. ¿Cuál es ese diálogo? Si Mm. siento que, supongo que en todas partes del mundo, pero siento que hay una gran ruptura con el público, ese público ATP o público general, como habitualmente llamamos, de la danza, sobre todo de la danza contemporánea, específicamente con ese público, y estoy ahí trabajando en eso. Estoy en esa estancia, tomando temas que por supuesto me interpelan o me sensibilizan o me dejan en un estado frágil de la sociedad para poder llevarlos a escena, pero teniendo en cuenta eh, con quién dialogo. Eso, estoy pensando mucho en el otro. Muy claro. Y desde la parte pedagógica institucional, que Mm, por lo que yo sé de antemano, ya que nos conocimos de antes, ¿en qué momento estás? ¿Con qué proyectos estás involucrado? mm, Nombraste la universidad, mm. pero también, bueno, también llevas ahí no solamente una labor de dirección, sino de pedagogía, también tiene una compañía joven. Contanos un poquito en qué anda todo eso. Bueno, estoy haciendo, en este momento estoy en el rol de director de la licenciatura en Artes Escénicas, con focalización en danza, de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Todo eso es el título. Eh, Amén. Amén. Todo eso es el título, que no es más ni menos que que dirigir un equipo de docentes, una línea de trabajo para acompañar la formación por lo general, de jóvenes que se suman a la universidad para, para profundizar sus estudios, para tener otro tipo de materiales que no sean solamente los del movimiento, donde la reflexión teórica convive con la praxis o nos da la posibilidad, ese espacio específico de reflexionar sobre aquello que hacemos. Eso con respecto a la universidad, mi rol
en la dirección de la licenciatura. También soy docente de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, hace más de 11 años, y allí también doy clases, y también doy clases particulares, o preparo bailarines, o entreno bailarines profesionales y demás. Y son muy distintos los ámbitos y los roles también. Con respecto a la formación, estoy volviendo a, viste que esto parece más de viejo, pero hay una etapa donde creo que está terminándose, que tiene que ver con el cuestionamiento y el de derrocar todos aquellos conceptos que tienen que ver, se asemejan con algo a lo tradicional, ¿no? Y estoy en esa etapa, eh, revisando también esas propuestas. Me refiero a la danza moderna, a la danza contemporánea, en relación a las nuevas formas de moverse. Estoy tratando de encontrar en esa tradición algo como para sostener el fuego. Como, como esa frase que dice que la tradición no es venerar las cenizas, sino sostener el fuego. Bueno, estoy ahí, en esa instancia, Mm. viendo cómo se vincula la tradición con la contemporaneidad, tratando de pensar en estrategias que a los estudiantes les resulte atractiva, pero sin perder de vista cómo se vinculan estas dos eh, líneas, o estas dos miradas sobre el mismo hecho que es la danza. Esto es como también muy personal, pero para mí hay algo específicamente de la contemporaneidad que radica en tener nuevas formas de preguntarse sobre aquellos temas que nos inquietan desde que la humanidad existe. Entonces, Claro. ese es como mi punto de vista, y a partir de ahí digo, ¿qué es? Entonces, me empiezan a aparecer preguntas como, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué tiene esto de nuevo que no se refleja en algo que como un péndulo aparece de los años 80, 50? Bueno, todos esos cuestionamientos que hacen Mm. que, por un lado, me mantenga atento a lo que sucede, y por otro lado, me permite proponer una línea de trabajo sin tener la necesidad de adaptarme mucho a las modas, que suceden cada vez más con periodos Claro, más breves de tiempo, ¿viste? Antes claro, duraban, claro, claro. ahora duran dos, bueno, esas cosas. Entonces estoy ahí como pensando todo eso, que es mucho, ya sé, y que para mí por momentos es medio agobiante, pero estoy ahí trabajando en eso. Mm. Bueno, pero de alguna manera los que nos compartís se relaciona también con lo que nos decías antes, ¿no? De tu momento como creador, donde estás cuestionándote y haciéndote preguntas. Y ahí viene la siguiente pregunta que tiene que ver con esto que nos acabas de compartir. Cuando hablas de tradición o una mirada hacia atrás, también decir, eso implica también un vínculo entre lo que uno es hoy, lo que uno habita, lo que uno también despliega en términos de discurso, tanto creativo, pedagógico, de práctica, como evidentemente de persona y de relación, pero que tiene también un historial y una mirada hacia atrás retrospectiva. Por tanto, quería preguntarte cuáles son tus referentes, ¿no? Porque evidentemente también esto que nos estás compartiendo te pone en referencia, perdón, en relación con esas referencias de las cuales vos venís, ¿no? No venís de cualquier lugar. Entonces, ¿cuáles sentís que son tus referentes, que no necesariamente, por supuesto, tienen que ser solamente del mundo del movimiento de la danza? A mí, digo, tuve la suerte de formarme, de trabajar con grandes maestros de acá, de Argentina, Mm. y conocer otros, no formarme, conocer otros de otros países y con otras miradas de otras regiones o territorialidades. Pero yo podría decirte que a ver, maestros como Oscar Aray, que tengo el placer de que estén en la universidad dando clases todavía, o mi maestra, Ana María Steckelman,
son maestros, que son maestros de maestros, Mm. y que digo que quizás antes, con otros paradigmas, la vinculación o la relación maestro-alumno discípulo o aprendiz eh, era, era, era todo un hallazgo para uno Mm. como estudiante, ¿no? Que un maestro depositara su mirada sobre vos y te diera la posibilidad de pasarte algo más que los pasos de danza o que la estructura coreográfica y demás. Yo Mm. siento que específicamente, eh, bueno, la maestra Ana María Steckelman, de aquí de Argentina, yo la considero mi maestra, digo, eh, lo fui descubriendo esto también, porque fui descubriendo que mientras que yo colaboraba con la formación de otros, dando clases y demás, muchas veces me encontré me encontré eh, como si pudiera, sí, o al revés, la encontré a ella hablando a través de mí. Mm. Y para mí eso fue cuando empecé a descubrir eso, empecé a darme cuenta cuáles eran esos referentes, que no tenían que ver ni con la empatía, ni con el amor, tenían que ver con otras cosas. Eh, em, y, y todavía aún cuando dicto clases o cuando doy correcciones, cuando charlo, yo siento que hay palabras que me pertenecen de prestado y Mm. siento que hay algo de eso que quisiera lograr con los estudiantes que me eligen para guiarlos. Esa historia de perpetuarse, ¿no? De ser para siempre en los cuerpos de los otros, en las palabras de los otros, algo de eso que a mí Mm. me, me ocupa, me ocupo de que eso pase, trabajo para Claro. eso. Bueno, buenísimo. Para ir terminando, nosotros esta temporada inauguramos un pequeño juego que es que, que nuestros entrevistados o entrevistado anterior le deja una pregunta al que sigue, ¿no? Mm. Entonces, tenemos en este caso, a vos no te dejaron una, sino que te dejaron dos preguntas, Upa. ¿sí? Valentín, sí. Eh, pero antes de hacértelas, para no condicionar, es que nos gustaría que a nuestra próxima invitada, sin saber quién va a ser, le dejes una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la danza? Genial. Entonces, ahí te van las dos preguntas, ¿sí? Las dejaron en A inglés, las voy a leer ver, primero en inglés, pero luego te las me leo en las castellano. traducís, Sí, obvio. sí, sí. Sí, la primera bueno, tiene relación, aunque no lo creas, con lo que venimos hablando, ¿no? Y Sí. dice, em, how can you incorporate the idea of stuff to perform and how this impact in your work? O sea, ¿cómo puedes incorporar la idea de parar de presentarte en vivo y cómo esto puede llegar a impactar en tu trabajo? Ok. O sea, cuando dice parar de presentarte vivo, dejar de producir, dejar de generar eso. Sí, dejar de presentarte en el escenario, dijéramos. Ok. Sí. Hace varios años, muchos diría que personalmente no me presento con danza en escena, sí, quizás como actor, eh, me subí al escenario en varias ocasiones en estos tiempos, pero eh, yo siento bueno, ahora podría ser como pensar la pregunta como también, como dejar de poner en escena propuestas personales influirían en mí. Claro. Pero podría decir que eh, yo sé, me parece, es como medio contradictorio lo que voy a decir, pero me parece que sería egoísta de mi parte
no compartir o no compartir con otros aquello en lo que estoy trabajando hace tanto tiempo, y también con no compartir, me parece que es mi rol como en la sociedad en donde habito. Siento que mi rol es poder poner en escena aquellas cosas que yo considero personalmente que van a producir un bien común. Ya sea ya sea en modo reflexión, en modo pregunta, en modo terror, en lo que sea. Me parece que es mi rol, y a mí me deja un gusto amargo cada vez que por algún motivo no tengo la posibilidad, que fueron muy pocas veces, de poner algo en escena que deseo que suceda. Y aquí te va la segunda pregunta, ¿sí? que ahí va. ¿Dónde estaba? Sí, o sea, esta te hizo Valentín, que Sí. Valentín y Susana llevan la compañía en Austria que hacen hip hop y danza contemporánea. O sea, la primera fue de Valentín, la segunda es de Susana, que me parece una gran pregunta en inglés. How often do you wash your hair? ¿Con qué frecuencia te limpias el pelo? Te lavas el pelo. Siendo Wow, una mira persona que que como yo tenemos mucho pelo, porque nos hemos mucho conocido en pelo y persona, muchos rulos. hay muchos rulos, Y todos los ahora rulos. que me estoy dejando crecer el pelo, sabes que sigo un consejo de mi madre que ya no está, que cuando era pequeño y tenía seguramente muchos rulos como vos cuando eras pequeño. Nos decían que no teníamos que lavarnos el cabello todos los días. Entonces, lo hago dependiendo de también las tareas, ¿no? De cuánto trabaje y demás, pero lo hago cada 3 días habitualmente. Buenísimo. Pues David, muchísimas gracias por compartir una partecita de tu gran experiencia, de tu vida y de lo que sos. Es un placer escucharte y te agradecemos mucho que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros y con toda la gente que nos escucha y sigue en nuestro podcast. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor también eh, sumar y compartir con ustedes, y agradecerles a ustedes y a otros colegas que encuentran los medios, las plataformas, se las ingenian para que todo lo que hacemos circule, se mueva y siga transformando. Muchas gracias. Un placer. Este fue el episodio número 47 de nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.